Bueno, entonces pues el tema que vamos a tratar ahora es la colaboración transdisciplinaria y la justicia socioambiental, los desafíos desde las leyes y las instituciones. Entonces vamos a la siguiente. Y bueno, nos pedía Juliana tratar herramientas conceptuales, entonces yo les voy a presentar algunas. Obviamente hay muchísimas otras que se pueden complementar y hay diferentes conceptos y diferentes formas de encontrar un mismo concepto, ¿no? Entonces, bueno, la resiliencia socioecológica es esta capacidad de los ecosistemas para sostener el bienestar humano en un contexto complejo donde hay cambios tanto inesperados como puede ser un huracán y también constantes, como vemos, bueno, el cambio climático, y puede ser que estén relacionados como una consecuencia del cambio climático, es muchas veces que tenemos también cambios inesperados. Incluye también esta capacidad de autoorganización y adaptación, considerando la incertidumbre inherente de los sistemas socioecológicos. Entonces estamos hablando de que resiliencia incluye tanto persistir para que estas condiciones de bienestar sigan teniendo lugar, como adaptarse en estos cambios, pero también incluye la transformación en el sentido de que queremos que este sistema, y lo podemos ver desde global, nos siga dando un bienestar humano en este contexto complejo. Entonces, a veces se necesitan transformaciones pequeñas dentro de este sistema más grande para que podamos seguir viviendo y teniendo este bienestar gracias a los servicios ecosistémicos o las funciones, como se quiera ver. Entonces, y esta es unos vínculos complejos entre sistemas socioecológicos, no vistos como un sistema separados, el social, el ecológico, sino interrelacionados y desde un aspecto de gobernanza multinivel. Y bueno, otro aspecto que desde la literatura de derecho ambiental se ha tratado es el derecho ambiental transnacional, entendido no solo como estos tratados internacionales que se les llaman vinculantes o del derecho formal, sino también otros que generan relaciones legalmente relevantes. Y esto implica desde pues, acuerdos institucionales, memorándums de entendimiento y otras formas que no necesariamente tienen un carácter obligatorio. Y podemos verlos de diferentes niveles, de nivel internacional, nacional, subnacional y sistemas normativos, y también las interacciones entre estos. Y si uno ve desde las ramas del derecho, pues hay mucha fragmentación. Puede ser que hay una progresividad en términos de derechos humanos, por ejemplo, o del mismo derecho ambiental, en términos de reconocer tanto derechos de los poseedores, de los bosques, por ejemplo, en el caso de México, y de aquellos custodios, pero al mismo tiempo hay otras legislaciones en términos de derecho corporativo que quizá entran en contraste, y a veces cuando entran en choque no es necesariamente derechos humanos y cuestiones ambientales las que prevalecen por cuestiones tanto, no solo legales, sino no políticas, cuestiones de poder que también hay que considerar, que el derecho no está en un espacio libre de este contexto sociopolítico más complejo. Y bueno, los actores, bueno, tenemos actores desde lo global, lo local, lo regional, y todos estos también están en vínculos complejos. Y bueno, entonces tenemos que los marcos legales actuales no necesariamente son los adecuados para, por ejemplo, hacer empresas transnacionales responsables por los actos que trascienden fronteras. Y bueno, cuando estamos hablando de este sistema social, ecológico, y tratar de encontrar avenidas que nos permitan abordarlo y abordar la sustentabilidad tanto local como global, este es un reto, ¿no? La ley misma puede ayudar a legalizar nociones de acceso abierto a la pesca, por ejemplo, o rendimientos máximos sostenibles, que aunque se llaman sostenibles, no necesariamente lo son. Y estas leyes pueden llegar a legalizar. Y lo que mencionaba es que están inmersas en dinámicas de poder entre el sector privado, comunidades locales, países relativamente más ricos o industrializados y otros, ¿no? Y bueno, cuando tenemos en este contexto, especialmente en el contexto de cambio climático, que los huracanes, que todos estos eventos extremos, tanto de lluvias, sequías, se están pues cada vez haciendo más extremos, muchas veces una ley jerárquica y estática
por ejemplo, la que privilegia las escalas formales del gobierno, por ejemplo, en el caso de un huracán o un desastre natural, están los estados, la federación, diferentes regulaciones, pero cuando pasa uno de estos desastres es también formas autónomas que empiezan a emerger para hacer frente a estos retos. Entonces, estas no necesariamente son las que el gobierno, que las leyes formales están reconociendo. Y bueno, entonces vemos que aunque la ley en general no está fomentando esta resiliencia socioecológica, sí existen algunos espacios legales prometedores. Y bueno, son desde espacios globales que surgen a partir de organización de la sociedad civil, pero que finalmente se formalizan hasta llegar a hacer convenciones internacionales, como la Convención Asociada a las Minas Antipersonales, donde se prohíben estas minas y es firmada y ratificada por 160 estados. Tenemos otros convenios específicamente más ligados al tema socioambiental, en contextos transfronterizos. Y luego, bueno, también la resiliencia del derecho en sí, cortes y peritos para hacer frente a estos cambios inesperados y poder responder a las especificidades del caso dentro de un sistema. Y bueno, cuando hablamos de justicia y equidad, bueno, creo que cuando hablamos de justicia, muchos de nosotros tenemos esta imagen, ¿no? De que la justicia es ciega y que, bueno, todos somos iguales ante la ley. Y bueno, si somos iguales en dignidad, y ese es un principio fundamental de derechos humanos, pero la forma de ejercer estos derechos no necesariamente es la misma y no se parte de situaciones exactamente iguales tampoco en términos de posibilidades para ejercer estos derechos. Entonces es cuando conceptos que a veces más analíticos, como el de equidad, nos pueden ayudar a entender estos sistemas complejos y las relaciones también de poder. Entonces es realmente quitarse esa tela que quizá no nos podría dejar ver esa realidad en la que, por ejemplo, ciertos colectivos, por ejemplo, pueblos indígenas, pueden tener derechos diferenciados a el territorio, tener, por lo tanto, derechos culturales asociados porque ha sido su territorio ancestral. Entonces hay que reconocer estos aspectos cuando estamos hablando de equidad como una manera de llegar a la justicia y a una justicia socioambiental. Bueno, me voy a ir más rápido aquí para tratar algunas reflexiones acerca de estas herramientas conceptuales. El derecho como tal puede afectar tanto de manera positiva como negativa esta resiliencia socioecológica, ¿no? Y entendida como esta capacidad para adaptarse a cambios abruptos y constantes y este beneficio para el bienestar humano. Pero cuando hablamos de este beneficio para el bienestar humano, ahí también entra el concepto de equidad. Bueno, sí, los sistemas socioecológicos nos están dando beneficios, pero ¿beneficios a quién? ¿Y qué estamos entendiendo por sustentabilidad? Porque también es sustentabilidad para quién y qué tipo de sustentabilidad. Sustentabilidad de no tocar, sustentabilidad de hacer un sistema, responder a diferentes grupos de manera que puedan ejercer tanto sus derechos económicos, sociales o culturales. Entonces tenemos que también ver las sutilezas en cuando estamos hablando de beneficios para el bienestar humano. Y bueno, cuando estamos hablando de esta conceptualización de derecho ambiental transnacional, nos puede ayudar como una herramienta analítica para ver también la transdisciplinariedad, en el sentido de que no solo los abogados tienen que estar, bueno, pendientes de o participar y colaborar para hacer esta justicia y equidad funcionar en la práctica. También tenemos diferentes mecanismos, por ejemplo, desde un perito que puede ser de cualquier disciplina y que su contribución puede ser fundamental para que una corte decida en un sentido u en otro. Y tenemos muchos ejemplos en México también como finalmente han salido sentencias pues relativamente favorables en cuestiones, por ejemplo, de amparo, donde se ponen argumentos pues tanto antropológicos o de puramente ciencias naturales y que gracias a eso la Corte tiene suficientes elementos para hacer un fallo que va
en torno a estos objetivos socioecológicos. Y bueno, también en términos de cuando tenemos un acercamiento de derechos y de derechos humanos, no es solo el gobierno el que está encargado de facilitar las condiciones. En realidad, un acercamiento de derechos humanos implica que el gobierno no solo está obligado a no hacer en términos de no restringir la libertad de expresión, sino también de hacer y proveer esas condiciones que permitan ejercer no solo los derechos individuales, sino también los derechos colectivos. Entonces, bueno, me gustaría hacer énfasis en que este análisis sistemático de los vínculos entre las relaciones legalmente relevantes, locales y globales, y tanto de actores estatales y no estatales, cuando vemos la violación en cuanto a derechos humanos, es importante ver también actores no estatales, porque finalmente son, aunque el gobierno, por sus responsabilidades cuando estamos hablando de derechos humanos, es el responsable como tal, también es su responsabilidad tener los marcos tanto institucionales para que estas empresas, ya sea nacionales o nacionales, estén respetando pues tanto derechos constitucionales y de otra índole que finalmente tiene la gente que está dependiendo también directamente de esos recursos naturales y que, bueno, finalmente muchas veces son los que se encuentran en una condición de más vulnerabilidad. Y bueno, problema con la conexión de internet. Aquí, Isa, ¿puedes? ¿Cómo sucede eso si es de internet y no de...? Y que nos digan qué diapositiva está. Ya, ¿me escuchan otra vez? Ya, sí. Ok. Bueno, y entonces, bueno, les decía, les voy a dar dos ejemplos brevemente de cuáles son de estos espacios que finalmente se pueden llegar a abrir en términos de este vínculo entre lo local y lo global y que también nos permiten esta gobernanza adaptativa. Pero antes de entrar a esto, creo que sí es muy importante que aun cuando reconozcamos estos espacios que son relativamente vivos y que ofrecen oportunidades, es también importante reconocer las limitaciones del derecho como tal. Y bueno, aquí me gustaría hacer pues mención a un reconocimiento a la labor de gente como Berta Cázares, que estuvo en esta defensa y custodia del territorio en términos de pueblos indígenas en Honduras, y aún habiendo ganado premios internacionales por su labor en cuanto a la defensa de los ríos, del ecosistema, y aún teniendo medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue asesinada, ¿no? Y no solo ella, sino muchos alrededor del mundo, que finalmente, por su labor, por su convicción, por estar haciendo esta defensa del territorio por la vida, finalmente pues tiene que pagar con su propia vida, ¿no? Y creo que pues desde nuestras diferentes posicionalidades, ya sea como académicos, ya sea como pertenecientes de la sociedad civil, y ahí es también donde entra la transdisciplinariedad, ¿no? Poder pues reconocer esa labor y desde nuestros espacios, bueno, hacer lo que podemos por también contribuir a procesos que sean más justos en el sentido de poder hacer una defensa de la tierra, del territorio, de los recursos naturales, en el que se pueda hacer de una manera donde también se respeten estos derechos de las personas que lo están haciendo. Y bueno, me gustaría hacer mención al Convenio de Diversidad Biológica, y si nos vamos al texto, habla de este principio de intereses comunes de la humanidad, y si vemos el preámbulo también del Convenio Marco de Cambio Climático, también se hace referencia a este principio de intereses comunes de la humanidad. Y vemos estos tres pilares de conservación, uso sustentable,
sostenible y de reparto equitativo de beneficios. Entonces, cuando hablamos de conservación, no necesariamente es no tocar. Incluso esta convención, que es específicamente relativa a la diversidad biológica, implica una relación activa con la naturaleza. Cuando estamos hablando de justicia global, también hay ciertos artículos que nos sirven para entenderla mejor, como el artículo 20, que habla de esta equidad distributiva. Los costos incrementales de los países en desarrollo en relación a los países industrializados también tendrán que ser apoyados. Y esto en torno a la dependencia, distribución y ubicación de la diversidad biológica, y también considerando las condiciones pues, geográficas, por ejemplo, de los países ambientalmente más vulnerables. En este convenio se hace un explícito reconocimiento a la importancia de la conservación in situ y a la relevancia de los conocimientos tradicionales. Y bueno, aquí nos vamos a ir rápido y simplemente, bueno, aquí les quería dar otro ejemplo específico de algunos espacios en los que, como parte del Centro de Resiliencia y en colaboración con otras instancias, tanto de la sociedad civil y organismos internacionales, se han podido pues generar directrices, por ejemplo, en términos de salvaguardas, en el que se hace un específico vínculo entre derecho ambiental, derechos humanos y derecho no solo en cuestión de biodiversidad, sino de cambio climático, y se trata de abordar esta fragmentación legal que finalmente existe. Y bueno, cuando estamos hablando de, esto es en términos de derecho internacional, pero vemos que hay espacios para vincular también lo local y lo global cuando se habla, por ejemplo, de estos conocimientos tradicionales, y también el protocolo de Nagoya, por ejemplo, habla de los protocolos comunitarios, que esto está entendido en términos de que las propias comunidades, los propios pueblos indígenas determinen cuál quieren que sea su relación con externos, llámese gobierno, académicos, y que ahí estén las prioridades. Entonces hay ejemplos alrededor del mundo que han empezado a realizar estos protocolos comunitarios, y que también pues da un ejemplo de estos vínculos entre lo local y lo global y la posibilidad de transdisciplinariedad. Y bueno, hablando de otro espacio que también, pues a quien está interesado en la transdisciplinariedad puede ser interesante, otra vez a nivel internacional, pero que también vincula hasta cierto punto lo local y lo global, es la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que, bueno, su función es ser esta interfase entre ciencia y políticas públicas a nivel internacional, pero que luego se puedan traducir a políticas también a nivel nacional. Y, por ejemplo, aquí hay un grupo específicamente que está trabajando en términos de conocimientos tradicionales y cómo estos pueden realmente influir en todas las tareas que tiene esta plataforma. Y bueno, desde su creación se menciona esta relevancia con los tratados internacionales de diverso tipo, y ahí, bueno, un límite es que no se están mencionando tratados internacionales, por ejemplo, de términos comerciales. Ahí tenemos a comunidad científica, gobierno, sociedad civil, como parte de algunos de los grupos de expertos. Me toca participar como parte del grupo de expertos de herramientas y políticas para fortalecer estos puntos de interfase entre políticas públicas y academia. Y bueno, es interesante pues ver lo que se va generando a partir de eso. Por ejemplo, hacemos una caracterización de las diferentes políticas, pero algo que también podría ser como interesante, que todavía está en una fase piloto, pero que también se espera que sea un espacio interactivo. Va a ser un catálogo en línea de herramientas y metodologías de políticas, y que pretende ser una comunidad de aprendizaje práctico, ¿no? Que tanto personas que están en el sector público, pero también organizaciones de la sociedad civil, puedan proveer de herramientas y de metodologías de políticas públicas
e identificar estas brechas de conocimiento y explorar formas de hacer realmente estas políticas públicas tener un impacto en la práctica. Y bueno, me gustaría terminar haciendo, también refiriendo a algunos de los retos, ¿no?, que tiene tanto el Convenio de Diversidad Biológica como la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos para hacer efectivamente promover leyes para la resiliencia socioecológica, la equidad y la justicia ambiental. Un aspecto muy importante es que cuando hablamos de derecho, no quedarnos solo en el derecho ambiental, inclusive no solo también en derechos humanos. Sí, son herramientas muy importantes, pero si al mismo tiempo no estamos atendiendo a, por ejemplo, dónde está viniendo el financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son las políticas operacionales de los bancos que están financiando proyectos de infraestructura? ¿Colgamos? Eso ya debería estar en servicio. Sí, pero es... Bueno, sí. Dice que aún hay problemas con la conexión. Sí, ya marcaba bien. Sí, es que ya estaba. Ella nos está diciendo y nosotros le estamos... Yo le había marcado, pero le voy a colgar y espero que ella me marque, ¿no? Ahorita ya está estable. ¿O le marco? Sí. Entre ambos. Pero seguramente sí, tiene muy baja. Sí, está conectado. Sí, sí está conectado. Repetimos repetir las conclusiones, ¿no? Sí. Hola. Claudia, perdón, pero se cortó. Si Okay. ¿puedes repetir las conclusiones de los retos? Ok, Gracias. sí, cuando les hablaba de estos retos en términos de estos espacios de finalmente derecho ambiental internacional y también de plataformas que están en el interfase entre ciencia y política, cuando estamos hablando de estos vínculos, no sé si eso me lo escucharon, en términos de no solo enfocarnos en derecho ambiental y derechos humanos, que finalmente son herramientas fundamentales y muy estratégicas,
pero también ligarlo con otras ramas del derecho que afectan la biodiversidad y que, por ejemplo, estamos hablando de políticas operativas de los bancos, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Si de ahí están viniendo los recursos, hay que irse también a cuáles son esas políticas operacionales que tienen en términos de, por ejemplo, desplazamientos forzados, ¿no? Entonces, si uno se va ahí, también se puede tener acceso a la información de diferente manera. Hay un panel de inspección que se puede acudir y aunque estos espacios ya esté uno de acuerdo o no con ellos, existe como toda una variedad de herramientas que se pueden usar y al mismo tiempo estar pensando en abordar estas situaciones urgentes, pero también pensando en cuál es una transformación, en este caso legal, y que no venga solo de los abogados, sino de un acercamiento transdisciplinario para poder abordar estos retos, ¿no? Y bueno, estos espacios de liberación son importantes para crear legitimidad y credibilidad en el caso, por ejemplo, de esta plataforma intergubernamental, porque aunque haya expertos del todo el mundo realizando, por ejemplo, estas evaluaciones, cuando salen las evaluaciones, pueden estar en conflicto con intereses de actores con poder económico y político. Entonces, ¿qué nos hace? No es dado eso, que va a salir una evaluación de estos espacios y luego se va a llevar a la práctica. Y ahí es también, una vez más, no solo una cuestión de académicos o de gobierno, es realmente cómo la interacción entre diferentes actores puede generar una transformación tanto hacia la sustentabilidad como a la justicia socioecológica. Y bueno, me gustaría terminar ahí y bueno, ese espacio para diálogo me parece que también sería muy rico. Gracias. Preguntas, comentarios, aclaraciones, quejas. A ver, preguntas. Vamos a hacer una ronda, Claudia, de preguntas y devolvemos la palabra. Empezamos por aquí. Hola, yo soy Javier. Muchas gracias, Claudia, por la exposición. Yo también... A ver. Hola. Yo también soy abogado y yo más bien es un comentario y tal vez para ponerle, ejemplificar el caso, ¿no? Yo me voy a poner acá para no darle la espalda. Compartirles nada más que de lo que platicaba Claudia, en México hemos sido testigos de varios de estas cosas. Por ejemplo, en Oaxaca con el tema del proyecto hidroeléctrico en Río Verde, el proyecto de la Reina, se buscó al Banco Mundial y se echó a andar el procedimiento de salvaguardas, por ejemplo, que mencionaba ahorita Claudia. Y este es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, no sé si se acuerdan de un proyecto muy grande en Cozumel sobre un muelle turístico para cruceros. Ese proyecto fue detenido y cuestionado vía la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte, ¿no? Que es un mecanismo dentro del Telecán, por ejemplo. Tenemos varios casos locales detenidos o cuestionados vía tribunales agrarios, por ejemplo, el caso de la hidroeléctrica La Parota. Tenemos casos detenidos por vía de amparo, por ejemplo, bueno, y este tal vez no es el mejor caso, pero por lo menos hay una sentencia de la Corte, que es el caso del acueducto Independencia en Sonora, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, pues lo que dijo Claudia, ¿no? En evidencia, tenemos un montón de caminos, hay un montón de estrategias de cómo armar una defensa del territorio. Y yo agregaría lo que dice Claudia, la parte jurídica es muy importante. Ahora acuérdense que la parte social y la parte mediática también juegan, ¿no? O sea, se hace litigio en los medios y se hace litigio en la plaza, ¿no? Si no se gana la plaza, no se va a ganar el caso. Yo ahí la dejo. Por allá había un comentario, ¿no? Hola Claudia, muchas gracias por tu presentación, me pareció muy interesante lo que comentas. Sin embargo, quisiera que tal vez puntualizaras un poco más sobre esas estrategias que tú mencionas para la justicia ambiental o defensa del territorio en un país como México,
en donde la mayoría de los sujetos sociales hegemónicos están coludidos y responden a intereses económicos de particulares, ocasionando en este caso que la legislación y los instrumentos de política pública ambiental, entendidos estos como planeación ambiental, ordenamiento ecológico de territorio, ANPs o evaluación de impacto ambiental, sean inaplicables o no funcionen adecuadamente. Buenos días, yo una pregunta muy rápida. ¿Qué tanto haya avanzado en México sobre el reconocimiento de leyes que protejan a la naturaleza como tal, como en el caso de Bolivia? Si en el caso mexicano los abogados están interesados en desarrollar ese aspecto meramente legal, pero de reconocimiento de derechos de la naturaleza. Gracias. ¿Le pasamos la palabra a Claudia? Te pasamos la palabra, Claudia, para que contestes. Sí, gracias. Sí. Bueno, me parece súper interesante, bueno, la primera intervención, lea las tres, pero empezando con la primera, creo que hay exactamente estos casos y es interesante desde una perspectiva de análisis transdisciplinario, de realmente irnos a la esencia de los casos. Con Juliana y con otras personas en Chiapas tuvimos un laboratorio transdisciplinario de derecho, que eso fue lo que hicimos, seleccionar casos paradigmáticos en los que pudiéramos entender, y creo que esto también se relaciona con la parte, con la intervención que se mencionaba, que estos casos paradigmáticos que, bueno, tenían cierto aspecto, bueno, un poco prometedor y otros que de plano eran más en el sentido que se mencionaba en la segunda intervención, que era, bueno, aspectos de corrupción, etcétera, pero los que sí era, bueno, parte que se ganaban en la corte, pero algunos sí también la importancia de los movimientos sociales y de los movimientos mediáticos en que finalmente se lleguen a, pues, soluciones de respuesta más favorable, a llegar a esos objetivos socioecológicos, ¿no? Y bueno, entonces tenemos, yo añadiría ahí también, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde mi punto de vista, ver a las cortes, más que para resolver conflictos, que quizá en otros países sí lo sea, reconociendo la complejidad de México y como se menciona en cuestiones de corrupción y este tipo de cosas, es mucho el litigio estratégico para sentar precedentes. Y hay jueces que están más abiertos a dar unas sentencias más progresivas y si no se logran a nivel nacional, aún es un requisito de agotar los recursos internos para, por ejemplo, ir después a la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, agotar estos recursos internos y luego irse a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que luego la Corte falle a favor, ese es también un reconocimiento que el sistema como tal mexicano no está funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchos retos, pero también, pues, tomar lo valioso que hay en esas, por ejemplo, sentencias de esta Corte Interamericana. Por ejemplo, si vemos el caso de la comunidad de Sumo Aguastingui en Nicaragua, que no solo se dio una respuesta favorable en términos de dar compensación, sino que se pidió que se diera una demarcación de la tierra, que se reconocieran los derechos ancestrales de, en este caso, esta comunidad. Entonces, fue más allá, que se reconocieran aspectos intergeneracionales, por ejemplo, que el derecho es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues reconociendo todas esas limitaciones, pero al mismo tiempo, pues viendo estos espacios también regionales, ¿no? Se mencionaba también la Comisión Ambiental de América del Norte. Entonces, bueno, y quizá eso a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando finalmente pues, el sistema como tal en México no está funcionando? Bueno, se pueden dar también otros a nivel regional, a nivel internacional, que bueno, pueden dar algunas avenidas. En términos de derechos de la naturaleza, un paradigma central del derecho de inspiración occidental, que finalmente es el que pues, tenemos en México y en muchos países,
es esta división fundamental entre sujeto, y en este caso únicamente pueden ser individuos o colectivos, ya sea un colectivo como una universidad, una empresa, un ejido, una comunidad, que puede tener derechos colectivos. Y un objeto, y en este sentido se considera la naturaleza como un objeto, ¿no? Lo que han hecho, y que es muy interesante, Bolivia y Ecuador, es cuestionar este paradigma del derecho como tal. Y que son dos enfoques un poco diferentes, el de Bolivia y el de Ecuador. El de Ecuador reconociendo derechos a la naturaleza, pero aquí lo que si hablas con gente de Bolivia te va a decir es que sigue habiendo entonces esta división entre sujeto y naturaleza, o persona y naturaleza. Y lo que hace Bolivia en este sentido es tomarlo un poco diferente, es decir, los derechos de la madre tierra. Entonces, poniendo a la madre tierra y tratando de ir superando esta división entre sujeto y objeto, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, me parece que es interesante desde un aspecto conceptual, y yo creo que pues habrá que ver también que tanto Bolivia y Ecuador están logrando operacionalizar eso en la práctica, ¿no? También pues hay muchos retos allá, ¿no? Entonces, pues sí, creo que en términos, por ejemplo, que les mencionaba de la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, Bolivia ha sido muy, muy activa en esta plataforma, y si ustedes, bueno, si les interesa ese tema en particular, pueden ver el marco conceptual de esta plataforma, y en esto se habla de madre tierra, de los regalos de la madre tierra como parte de tratar de articular términos como servicios ecosistémicos y tratar de ser más plural en este sentido, ¿no? Y bueno, creo que hay posibilidades en este sentido, y también en lo que se ha llamado derechos de la tierra, más como jurisprudencia de la tierra, Earth Jurisprudence en inglés, ¿no? Que también es, pues, pedir esta transformación legal para que el derecho realmente pueda ver de otra manera la naturaleza, no solo como algo a explotar o como un bien, sino realmente. Y creo que va muy bien con el concepto de resiliencia socioecológica, una vez más, no ver un sistema social por un lado, un ecológico por el otro, sino realmente que están íntimamente conectados. Y bueno, yo terminaría entonces con esto.